Atención, interrumpimos esta transmisión para traer a ustedes una noticia de último minuto. Josip Broz Tito ha fallecido. El jefe de Estado de la República Federativa Socialista de Yugoslavia ha muerto a las 3:05 p.m. en un centro médico de la ciudad de Ljubljana. Broz Tito es conocido por ser el padre de la implementación de un sistema comunista en Yugoslavia. Sin embargo, es quien rompe las relaciones con la Unión Soviética y el bloque comunista, acercando a su país con las potencias occidentales. Tito llevó a Yugoslavia a un periodo de relativa estabilidad política y económica, al autoproclamarse presidente vitalicio, con un fuerte discurso nacionalista y de unidad, alejando los posibles ideales separatistas de su pueblo. Buenas tardes. Interrumpimos la programación habitual para llevar a sus casas una noticia de última hora. La guerra de los Balcanes en Yugoslavia ha terminado, dejando como resultado la desintegración de la República Federativa de Yugoslavia, el surgimiento de 4 nuevas repúblicas independientes: Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Macedonia, y la República Federal de Yugoslavia conformada por Serbia y Montenegro. Para complementar esta información, me encuentro hoy acompañado de la reconocida analista en materia de política internacional de la Universidad de Chicago, Cassandra Porta, quien retomará con nosotros el origen y el escalamiento de este conflicto. Bienvenida, Cassandra, gracias por estar con nosotros en el canal internacional. Gracias, Nicolás, es un gusto estar aquí. Cassandra, nos gustaría empezar que tú nos contaras, para entender un poco, qué era la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Claro que sí, Nicolás. Hay que tener en cuenta dos elementos principales para poder responderte a la pregunta. Por un lado, Yugoslavia significa Unión de Eslavos del Sur, y por el otro lado, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, como su nombre lo dice, fue un estado socialista compuesto por la alianza de 6 repúblicas: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Esta república federativa se creó durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo así hasta que estalló la guerra en 1991. Estos países contaban con grandes diferencias económicas, culturales, políticas, que desde siempre han sido un foco de tensión entre todas las partes. La principal diferencia entre estas repúblicas fue étnica y religiosa. Déjame darte unos datos. Los serbios eran la mayoría, siendo el 42% de la población total yugoslava. Los croatas alcanzaban apenas un 24%, los eslovenos un 9% y los macedonios un 5%. Los demás eran puras minorías. Del total de la población, un 42% de estos eran ortodoxos, mayoritariamente serbios, el 32% eran católicos de Croacia y el 12% eran musulmanes de Bosnia. Esto, desde la conformación de la República Federal, sería un problema para crear una nación y una retórica nacionalista unificada. Según entiendo, estas diferencias étnicas van a ser muy importantes. Posteriormente yo creo que tú nos complementarás para este conflicto. Por ahora, lo que todos nos preguntamos es ¿cómo se origina este conflicto? Bueno, Nicolás, esta respuesta es bastante compleja. Estas guerras fueron el resultado de varias tensiones políticas, económicas y sociales que generaron inestabilidad en la zona. No hubo un evento específico que yo te pueda decir que haya desencadenado estas acciones bélicas. En primer lugar, unidad y fraternidad era lo que Tito promovía y lo que le permitió establecer el control y el orden de toda Yugoslavia durante la gran mayoría del tiempo. Después de su muerte, Yugoslavia se sumió en una profunda recesión económica causada por el comunismo, a punto de quedar en bancarrota si no fuera por los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. El desempleo, la hiperinflación y las grandes desigualdades económicas entre el norte, Eslovenia y Croacia, y el sur llevaron a que Yugoslavia se desestabilizara desde el interior. En segundo lugar, Yugoslavia, al ser un estado federal pluricultural, dio paso a que surgieran diferentes tensiones étnicas que datan desde su creación. Un ejemplo de esto es la limpieza étnica de Croacia en los años 40. Los serbios eran la mayoría en todo el territorio yugoslavo y buscaban establecer una región autónoma. Sin embargo, esta tarea era imposible, pues la población no se encontraba en una zona homogénea. Es decir, que la población serbia, bosnia y croata estaba dividida y repartida en todo el territorio. No había una zona específica heterogénea que uno dijera homogénea, que uno dijera aquí están los serbios y aquí están los croatas. Okay. Sin embargo, esta población, como ya te dije, no se encontraba en una zona homogénea, por lo que esta tarea unificadora sería muy difícil. En tercer lugar, la religión. Si bien esto no fue un factor decisivo como tal en la guerra, siempre está presente y lleva a que las tensiones
crezcan y las guerras civiles sean más sangrientas. Los enfrentamientos contra los musulmanes, en este caso, fueron el principal conflicto religioso, pues era una fe totalmente distinta a la ortodoxa que chocaba muchísimo, y la mayoría en Yugoslavia, como acabo de decirte, era ortodoxa, por lo que esto los hacía a los musulmanes un foco de conflicto y un foco como de desarraigo, sí, un blanco exactamente. En último lugar, el último origen o factor que permitió el origen de esta guerra fue el creciente sentimiento de inconformidad de los países más ricos de esta zona, de este estado federal, de Croacia y Eslovenia. Pues estos al inicio propusieron reestructurar la federación y volverse una confederación o una comunidad de estados soberanos, lo cual fue totalmente negado por el gobierno central o por el gobierno mayor, lo que llevó a que Eslovenia se independizara de la federación y Croacia hiciera un intento que estallaría la guerra. Me imagino que esta decisión a los serbios no les gustó mucho, pero Cassandra, entonces ya vimos las principales causas por las cuales la guerra se desarrolló, pero bueno, ¿cómo fue ahora sí en materia ya más explícita el paso a paso de esta guerra? Bueno, la cronología de este evento resulta muy interesante, pues fueron muchísimas guerras, muchísimos eventos en 10 años o en menos. En primer lugar, Eslovenia y Croacia deciden independizarse y, como era de suponerse, Belgrado no toma esto de buena forma. Belgrado es la capital como de Yugoslavia, de este estado federado. Belgrado no toma esto de buena forma y decide movilizar tropas contra Eslovenia. Aquí, la comunidad europea decide tomar acción ante esto y logra una retirada del ejército federal de Eslovenia, dándoles un tiempo de 3 meses para que aplacen esa decisión de independizarse. El presidente de Serbia, Milošević, fue electo en 1987, lo cual le devuelve a este país los odios infundados desde hace tiempo y se toma el ejército de Yugoslavia. Esto es importante porque el ejército de Yugoslavia en ese momento tenía muchísima más legitimidad que la confederación de presidentes, pues después de la muerte de Tito, el poder queda dividido entre un líder de cada parte, de cada zona y de cada república, por lo que el ejército toma un nivel superior y más legitimidad que estos presidentes. Bueno, después de esto, el factor étnico se vuelve más importante aún. Esto lo podemos notar desde un inicio, cuando las minorías serbias que habitaban en Croacia se levantan en armas para formar regiones independientes dentro del mismo país. Por otra parte, la situación en Bosnia y Herzegovina es cada vez peor. Al estar compuesta por grupos varios, tanto de bosnios, croatas y serbios, ninguna de estas etnias quiere ser sometida al control de otra etnia, al ser tratada como minoría. Y es por esto que se intensifican los conflictos. En este país, los serbios estaban alentados por Radovan Karadzic y llegaron a formar su propio estado dentro de Bosnia y buscaban unificarse con Serbia. Los musulmanes, por otro lado, empezaron a ser asesinados, pues allá eran minoría. Esto fue conocido como la limpieza serbia, donde se buscaba eliminar a todos los musulmanes y quedar solamente los serbios. Estos fueron posteriormente situados dentro de una ciudad. Allí recibieron la precaria ayuda de las Naciones Unidas, que al final de cuentas no hizo mucho. Las condiciones eran deplorables y el ejército serbio decide finalmente tomarse la ciudad con bombarderos. ¿Esto por qué? Porque ahí tenían la mayor concentración de musulmanes y para llevar a cabo este proyecto unificador era necesario eliminar la mayor cantidad de musulmanes. Después de haberse tomado el control, deciden dejar salir a las mujeres y niñas. Los hombres y los niños no contaron con la misma suerte y fueron asesinados, torturados, violados, de todo. Tras esta masacre, la OTAN decide tomar acción y Milošević se ve obligado a firmar la paz hoy. Cassandra, todo esto que tú nos has contado nos ha servido mucho para entender más a fondo el reciente conflicto que tuvimos, pero no pudimos notar, o pues fue obvio, la poca o la nula participación de la participación de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. ¿Esto a qué se debió? Esta pregunta es extremadamente importante, Nicolás, y son 3 razones principales. La primera es que el inicio de esta guerra se dio al mismo tiempo que la Guerra del Golfo, causada por la invasión de Irak a Kuwait. Esta Guerra del Golfo tuvo un componente estratégico, geopolítico, todo, puesto que acaparó la participación de la comunidad internacional.
El petróleo fue lo más importante, fue lo que hizo que la comunidad internacional volcara sus ojos hacia esta guerra y no hacia la Yugoslava, y lo que la hizo tan importante, puesto que una posible guerra en esta zona del Medio Oriente significaba una fluctuación importante en los precios del petróleo, algo que no le convenía a ninguno de los países consumidores de este producto. Por lo tanto, un conflicto interno en Yugoslavia no estaría dentro de la agenda inmediata de la comunidad internacional, hay que ser sinceros. No lo vieron como algo de inmediata importancia. No, algo que podía esperar y que no llegaría a escalar a los niveles que escaló con Bosnia-Herzegovina. La segunda razón es la superficial ayuda de las Naciones Unidas, como ya te dije anteriormente, pues sus acciones fueron limitadas e insuficientes. Un embargo de armas en Bosnia-Herzegovina, ayuda humanitaria y el despliegue de la UNPROFOR o los cascos azules de Holanda. ¿El embargo de armas para qué sirvió? Sirvió solamente para congelar el equilibrio militar dentro de Yugoslavia, y esto fue un problema porque dejó que los serbios dominaran militarmente y privaran a la República de Bosnia y Herzegovina, puesto que dejó a los bosnios sin derecho a defenderse, contrariando como lo que se prevé en la Carta de las Naciones Unidas del derecho a defenderse. Esto tampoco era una respuesta coherente a esta guerra, puesto que el despliegue de las fuerzas de pacificación o los cascos azules se dio de una manera arbitraria y desinformada, puesto que para poder desplegar estas fuerzas es necesario que se den un tipo de condiciones para poder hacerlo. Y las condiciones eran existir un acuerdo de paz, el cual no existía, ni siquiera había un alto al fuego, o sea, no había paz realmente, no había un deseo claro de paz, y los beligerantes no habían accedido con claridad a ninguna medida, por lo que realmente estas fuerzas pacificadoras no iban a pacificar algo que no estaba en paz, realmente. No obstante, a falta de otra cosa, el Consejo de Seguridad decidió que se desplegara la Fuerza de Pacificación de las Naciones Unidas. Las tropas estaban solamente equipadas con armas ligeras, muy visibles sus vehículos blancos, repartidas por el país en numerosos puestos de observación, pero no defendían, no hacían nada. Confirmaron lo evidente, no había ninguna paz que mantener, como ya te dije. Y la tercera razón fue la decisión de no intervención de la mayoría de los estados. Estos se limitaban a reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia, sin embargo no buscaban cambiar la situación y el escalamiento del conflicto fue inevitable. Estados Unidos es un caso interesante. Al inicio de la guerra con el presidente Bush, la potencia se abstuvo de intervenir al estar inmersa en la guerra del Golfo y tener todas sus armas y sus enfoques en esta guerra. Sin embargo, en 1992 y con el nuevo cambio presidencial hacia Clinton, Estados Unidos decidió intervenir en el sentido de cooperar en el envío de fuerzas de paz a través de la OTAN y los bombardeos de la OTAN, lo cual fue algo muy criticado por la comunidad internacional. Bueno, Cassandra, muchísimas gracias por tu intervención. Nos ha quedado mucho más claro todo lo ocurrido durante esta guerra. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero una vez más agradecerte por tu participación, a todos ustedes. Cassandra Porta, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Ok. No, qué chiva de cierre, ¿no? Espérate, es que me quedé como... Lo hicimos re bien, ¿no? Aquí. Cassandra Porta, quien Sandra se va. No importa, ahí tenemos el editor. No importa, si toca que Dani lo edite. ¿Listo? Ya. Atención. Interrumpimos. Si tú te volteas a reírte, sé que te estás riendo. Cuando quieras, se está grabando y después lo cortamos. Pero tampoco lo vamos a dar. De Ljubljana.